Amadas y amados del Señor, damos inicio a la segunda parte del tema La Cena del Señor. Y hoy vamos a estar tratando la segunda parte, consecuencias de tomar la Cena del Señor indignamente. Esto lo vamos a analizar de acuerdo a Primera de Corintios 11. Para los que no me conocen, su servidor Marco Antonio Rivera y mi esposa María Teresa Gómez. Bien, amados de mi Cristo, en la primera parte de este tema de la mesa del Señor o Santa Cena, estuvimos analizando el origen de este acto sagrado, de esta ordenanza, donde aprendimos que tiene sus comienzos con la festividad solemne de los panes sin levadura, que se encuentra como una de las celebraciones de un total de 7 y que está en Levítico capítulo 23. El Señor Yeshua hace su aparición, su ministerio aquí en la tierra, y llegado el momento de conmemorar esa festividad solemne de los panes sin levadura y posterior la Pascua, es cuando Él instituye este acto sagrado de la Cena del Señor. También estuvimos escudriñando la escritura de Primera a los Corintios, capítulo 11, con el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, quien también da instrucciones acerca de este acto sagrado. Vemos en Primera a los Corintios 11, en el verso 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Se hace culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo quien no la toma de manera digna. Y acerca de este tema estuvimos hablando ampliamente qué significa eso de tomarla indignamente. Esto significa que la persona trata con ligereza algo sagrado y actúa en contradicción con el sacrificio de Cristo. Es como despreciar en la práctica aquello que la cena representa. El verso 29, de ahí de Primera a los Corintios 11, dice el apóstol Pablo: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Come y bebe juicio para sí. La palabra juicio aquí no apunta necesariamente a condenación eterna, sino a disciplina divina, es decir, la persona se expone a la corrección de Dios. Estamos analizando, amados y amadas del Señor, las consecuencias de tomar indignamente la cena del Señor. El verso 30 de Primera a los Corintios 11 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Nos habla de debilidad espiritual y aún física. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Esto puede entenderse en 2 niveles. Espiritual, pérdida de sensibilidad, enfriamiento, falta de discernimiento. Y físico, Dios permitió enfermedad como disciplina. También habla de incluso la muerte en algunos casos, porque dice: y muchos duermen. Aquí dormir es una forma de referirse a la muerte. Pablo el apóstol afirma que algunos murieron como consecuencia de ese trato irreverente. Esto muestra la seriedad extrema del asunto. Ahora bien, todas estas advertencias del Espíritu Santo, que es el inspirador de la Escritura Sagrada y que está haciendo a través de su siervo, el apóstol Pablo, no es para infundirnos horror, pánico, terror.
a la hora de tomar la Santa Cena. No, se trata de hacer correctivos, de arreglar nuestra vida con Dios para tomarla de manera digna. El verso 32 dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Allí en 1 Corintios capítulo 11. Aquí está el equilibrio clave. No es condenación final, no es para llenarnos de horror y tomar la decisión de que es mejor no tomarla por temor, por miedo a enfermar y a morir. Es disciplina de un padre con el propósito de corregir y salvar. La salida la tenemos en el verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11. O sea, la solución no es alejarse de la cena, sino examinarse, arrepentirse y participar con discernimiento. Quiero hacer un aporte, porque si esta parte no se sabe administrar bíblicamente, entonces alguna persona cometió un error, pecó, bueno, qué sé yo, cualquier error de la vida, y lo llevamos a meterlo en el cajón, que es un pecador, y hasta una disciplina humana, lo estamos apartando del amor de Dios. Ahora surge una pregunta que de pronto usted, amado oyente, amada mujer que escucha, se está haciendo esta pregunta. Si yo cometo un error, un pecado, lo mejor que puedo hacer es no volver a tomar la Santa Cena. Yo como servidor le diría no. Y esa sería una decisión, un error doctrinal. Hay una escritura tan hermosa para esta pregunta y esta hermosa respuesta de parte del Señor. La encontramos en 1 de Juan 2:1. Dice allí el varón de Dios lleno del Espíritu Santo y de amor, dice: hijitos míos. Me encanta cuando leo estas porciones, cómo se expresa este varón con ese amor, el amor de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, mi amado, mi amada, en la enseñanza pasada yo les hablaba que no hay ningún hombre que sea espiritual y pueda examinar a otro y decirle usted sí y usted no. Eso solamente lo hace Dios. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Resulta que cuando yo voy al culto, a la reunión de los santos, a la asamblea de los santos, y preciso, ese es el día que se va a tomar la cena o se va a participar de la mesa del Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer allí en el servicio? Si el Espíritu de Dios me guía a doblar las rodillas, a postrarme y decirle: Señor, por favor, recuérdame en qué te he fallado, porque yo quiero participar de la cena del Señor, ya que esto es una bendición que trae sanidad para mi alma. Recuérdame, Señor, no me acuerdo de todo, en qué he fallado. Y se lo aseguro, mi amada y mi amado, que Dios, que es bueno, le va a recordar allí a través del Espíritu Santo esa mirada que hizo a la dama de pronto inadecuada, lo que dejó allí que revoloteara en su cabeza pensando en lo que miró, el día que se airó, reconoce que todavía le gusta el chisme y la crítica, que le falta arrepentirse de muchas cosas. Lo puede hacer ahí en el momento, para que se cumpla esta escritura de este varón. Hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Entonces, mis amados, ¿debemos de tomar la Santa Cena así haya cometido un error espiritual? Sí. Y ninguna autoridad humana de ninguna congregación tiene la capacidad para decirle usted no puede. Porque esto solamente se lo dice Dios a lo profundo de su corazón. Por eso el varón Pablo explicó muy clarito: examínase a sí mismo. Yo tengo que examinarme. Es más, si yo sé que la semana entrante es la cena del Señor en mi congregación, yo tengo que comenzar a prepararme esta semana, a decirle: ayúdame Dios a vivir en santidad. Porque si vamos a la parte real y espiritual, esto es una tipología, ¿no? Como un símbolo sería el pan, con Sí, la parte del pan, un y la símbolo. copa, el símbolo de la sangre de Cristo. Pero si esto lo vemos realmente y miramos hacia la cruz, hacia el Gólgota, hacia la herida de Cristo, el clavo que traspasó sus manos y sus pies, y lo tomamos, ese vino y esa copa tiene por ley divina que traer sanidad para nuestra alma, favor para nuestra alma y liberación para nuestra alma. No puede haber allí ninguna condenación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sería la pregunta. Pedirle a Dios que coloque dentro de mí un espíritu de arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, porque peco todavía. Se me salen malas palabras, porque me airo, porque le hablo mal a mi amada esposa. De pronto soy egoísta, envidioso, y por qué no con un grado de chisme. Juzgo a los demás. Hablo en la congregación sin el conocimiento de la verdad de Dios, que es la bendita palabra. Yo pienso que es eso, y tenemos todo el tiempo. Pero no se les olvide, vuelvo y se lo repito, mi amado, y lo repito para mí. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Avancemos. Otra declaración que hace el apóstol Pablo y que no está incluida en los evangelios es la que encontramos en primera a los Corintios 11:26, donde dijo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto establece un tiempo límite para la ceremonia, es hasta que Él venga, hasta que nuestro Señor y Cristo regrese a la tierra por segunda vez, donde Él regresa a establecer su reino milenial, su reino teocrático. Teo significa Dios, crático gobierno, gobierno de Dios en la tierra. Sepamos que el pan sin el ingrediente de la levadura significaba que el cuerpo de Cristo, su vida, fue una vida sin pecado, donde la levadura es una tipología de pecado. Recordemos aquella escritura de Mateo 13:33, donde nuestro Señor Yeshua dijo: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Desde ese momento sabemos que la levadura es una representación o símbolo del pecado y tiene que ver con que el sistema religioso se prostituyó adorando y adoptando divinidades, dejando a un lado al verdadero Dios. Por eso el pan
esa hogaza de pan que el Señor repartió entre sus discípulos aquel momento en que instituía la Santa Cena en la celebración de los panes sin levadura, dicho pan no llevaba ese ingrediente de la levadura. Y el jugo de uva hablaba de su sangre, indicando la terrible muerte que en breve él experimentaría. El perfecto Hijo de Dios se convirtió en el cumplimiento de incontables profecías del Antiguo Testamento concernientes a él. Cuando él dijo también haced esto en memoria de mí, nuestro Señor y Cristo indicó que esta era una ceremonia que debía ser practicada desde ese momento. También indicaba que la Pascua, que requería la muerte de un cordero y señalaba al futuro la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, era ya innecesaria. El nuevo pacto tomó su lugar cuando Cristo, el Cordero de Pascua, fue sacrificado. En el estudio anterior, la primera parte de este que estamos realizando, hablé de manera resumida del antiguo pacto y del nuevo pacto. Surge entre muchas inquietudes una en especial donde nos cuestionamos si la Biblia exige estar casados por ceremonia matrimonial para tomar la Santa Cena. Bien, la Sagrada Escritura tampoco establece explícitamente un mandamiento que diga solo pueden tomar la Santa Cena quienes tengan ceremonia matrimonial. Sin embargo, sí enseña principios muy importantes acerca de la santidad, la pureza sexual y el orden delante de Dios, como lo hemos leído en Hebreos 13:4, que me permito leerles en este momento. Y aunque este es un tema que concierne más al matrimonio y que si el Dios del cielo nos permite a mi esposo y a mí, lo estaremos enseñando a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, quisiera en este momento dejarles un pequeño aporte respecto a esto en ocasión de que estamos hablando si es una exigencia bíblica estar casados con ceremonia matrimonial para poder tomar la Santa Cena. Y me gustaría que ustedes me acompañen a Hebreos 13:4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sepamos, benditos y benditas del Señor, que este pasaje bíblico ha sido mal interpretado al considerar que esa frase, honrosos sean todos el matrimonio, significa que el matrimonio se refiera a la ceremonia de bodas, cuando este pasaje bíblico va más allá de esto. Lo que explica aquí el autor del libro de los Hebreos bajo inspiración divina es que el lecho sin mancilla es para quienes estamos casados y se refiere a la advertencia de Dios de cuidarse de venir a la intimidad sexual con el esposo o esposa si su cuerpo está practicando fornicación. Fornicación, a la luz de la Escritura, son los diversos actos de inmoralidad sexual. Se fornica sin estar casados, al sostener relaciones sexuales con su pareja o con varias personas, pero también se fornica estando casados sin necesidad de buscar otra persona fuera del matrimonio, sino con la esposa o esposo. Ya paso a explicar esta parte. El buscar a otra persona fuera del matrimonio se llama adulterio. Explico lo de mancillar. Mancillar significa manchar, deshonrar, ensuciar. Es romper la pureza de la intimidad sexual, es convertir lo divino de Dios
en algo impuro y sucio. Hay parejas engañadas por ese maligno ser llamado diablo, convencidas que porque están legalmente casados ante la notaría o juzgado y ante la comunidad religiosa donde pertenecen, y que porque ninguno le es infiel al otro, creen que les es permitido practicar el sexo de manera depravada, haciendo cosas que se salen del diseño de Dios. Y aunque, como les dije hace un momento, este es un tema que hemos desarrollado bajo el título El matrimonio, valga la ocasión para que aprendamos un poco respecto a la fornicación dentro del matrimonio, teniendo claro que la fornicación es también toda clase de depravación sexual y no es solamente relaciones sexuales entre personas solteras. Muchos de ustedes estarán preguntando cómo es posible fornicar si ya estamos casados. Para entenderlo, veamos un poquito acerca de lo que la palabra de Dios llama pecados sexuales. Por ejemplo, la promiscuidad, que consiste en sostener relaciones sexuales con muchas personas a lo largo de la vida, una conducta sexual contraria al diseño de fidelidad establecido por Dios para el matrimonio. La lujuria, que es el deseo sexual desordenado e incontrolado, que busca satisfacer los impulsos de la carne sin dominio propio ni pureza. Una persona lujuriosa nunca se siente satisfecha porque vive dominada por apetitos sexuales desbordados. La pornografía consiste en buscar excitación sexual mediante contenido visual explícito. Este pecado puede llegar a esclavizar a la persona, afectando profundamente su vida espiritual, emocional y matrimonial. Muchos testimonios de restauración muestran cómo esta práctica desordena el corazón, enfría la intimidad con la pareja y abre puertas a ataduras pecaminosas de las cuales solo Dios puede libertar. ¿Qué es también fornicación? El acceso carnal violento, que consiste en imponer o forzar relaciones sexuales a la pareja sin su consentimiento, usando presión, violencia o intimidación. El homosexualismo y lesbianismo también es fornicación y se refiere a las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. El bestialismo también es fornicación, la práctica de depravación sexual que consiste en mantener relaciones sexuales con animales. De igual manera es fornicación las orgías, esas celebraciones desenfrenadas y mundanas caracterizadas por excesos, embriaguez, prácticas sexuales inmorales entre varias personas, realizadas en un ambiente de rebeldía y falta de dominio propio. Es también fornicación el incesto, el pecado de sostener relaciones sexuales entre familiares cercanos, como entre padres e hijos, hermanos u otros parientes próximos. También es considerado como fornicación el sexo oral o coito oral, que consiste en la estimulación de los genitales utilizando la boca. Hay creyentes que consideran esta práctica permitida por Dios, basándose en algunos textos bíblicos del libro Cantar de los Cantares, mientras que otros cristianos están convencidos de que esta práctica es contraria al diseño de pureza y santidad establecido por Dios para la sexualidad. Bien, les dejo aquí con mi amado esposo, quien ha de continuar con el tema que nos ocupa. Bueno, yo quiero hacer un aporte, como ya tocamos el tema, esto concierne mucho en el tema del matrimonio, pero el tema del matrimonio con la cena del Señor se liga mucho por el malentendido que hay cuando se va a dar la cena, que el varón o la persona que va a dar la cena dice: colóquense de pie los bautizados y los que están casados. Si está en unión libre, no puede participar. Esto que les voy a dar, esta información,
es para que la tengan en cuenta. No es bíblica, pero sí tiene que ver con el mundo espiritual. Sabemos plenamente que Satanás, el diablo, él se hizo diablo para destruir, matar y robar. Y él busca engañar a la gente. Y su manera operante, pues es a través de las religiones y de la política a nivel mundial. No soy de ningún partido, no me vaya a malinterpretar. Entonces, en materia de derecho, aquí voy a hablar algo muy humano, se utilizan unos lenguajes muy especiales, de mucho cuidado, porque dejan como visuras o para condenar o para defender. Y esto lo utiliza el enemigo. La palabra unión libre no es bíblica, para que tengamos cuidado. Lo que nos gusta dirigirnos a las personas que no han podido hacer una ceremonia o una presentación, que eso lo vamos a ver en el tema del matrimonio. Es un tema muy profundo, pero que le abre a uno los ojos así para no seguir pecando. Entonces, ¿esto quién lo inventó? Los abogados. En Colombia, antes de la notaría, eso ya que unas personas que llamaban escribas o algo así, que eran los que hacían documentos y estas cosas. Registraban, hay unos libros donde registraban el nacimiento del niño, el matrimonio que se celebró en la Iglesia Católica, porque esto ya existía. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? De la parte jurídica, de los que estudiaron derecho, los que estudiaron leyes. Unión libre, ¿cuál es el significado? Dice, vínculo entre dos personas adultas o menores, emancipados, que conviven como pareja monogámica y estable. Esto parece dulce, sígame con cuidado. Si le gusta la política y es servidor de Dios. Entonces, esta palabra no es bíblica, es algo que se inventó la ciencia, llamémoslo así, los estudiosos. Pero aquí hay una luz, que más adelante la voy a comprobar con esta misma lectura, y en el tema del matrimonio, esto lo vuelvo a repetir. Dice, vínculo entre dos personas adultas. Analice con cuidado que ahí falta algo. O menores, emancipados, o sea, con un permiso de papá y mamá, que conviven como pareja, monogámicamente, o sea, es el uno para el otro, y estable. Esa lucecita quedó allí en la ley, y eso lo utilizamos, lo llevamos a la iglesia, a la religión, y se enseñan los púlpitos del tal unión libre. Pero ya les voy a dar el significado de que es la tal unión libre según la obra demoníaca. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia, ojo, fue avalado formalmente por la Corte Constitucional el 28 de abril del 2016. A través de la sentencia 214 del 2016, se reconoció, síganme con cuidado, el matrimonio igualitario como un derecho fundamental, permitiendo que las parejas del mismo sexo se casaran en igualdad de condiciones que los heterosexuales. ¿Cómo la ve? Colombia es el cuarto país de Sudamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí donde está la clavecita de la tal palabra unión libre. La unión libre nunca, jamás puede ser entre un hombre y una mujer. Esto lo dejaron los estudiosos de leyes porque ellos sabían que más adelante tenían que insertar este matrimonio, el matrimonio de homosexuales. Entonces ya lo modernizamos, ya los únicos que están pasados de moda son los que utilizan en el púlpito y dicen unión libre. Ya la ley
cuando salieron la notaría, que las notarías fueron formalizadas un año después de que nació este servidor, creo que fue en 1959. No estoy seguro, investíguenlo. Entonces le dieron una figura todavía más profesional. Ahora se llama unión marital de hecho. Son más elegantes, más profesionales. Manejan un lenguaje muy fino, muy pulido. Ya no llaman unión libre, es de unión marital de hecho. ¿Y qué quiere decir esto, predicador? Que ese matrimonio, ese documento de matrimonio de hecho, es la persona que llevan tanto tiempo. Pero resulta que ellos se salen del plan perfecto de Dios. Aquí cuando dice unión libre, un vínculo, lo primero que le leí, entre dos personas adultas. Aquí debía decir entre un hombre adulto y una mujer adulta, que ese es el diseño perfecto de Dios. Cuando dice o menores, emancipados, un menor hombre y un menor que sea mujer. Eso no lo colocaron, porque aquí iba a entrar el matrimonio gay. Entonces, la tal palabra de unión libre, sinceramente, es lo que aprobó la Constitución Nacional mediante sentencia 214 del 2016. Esa es la tal unión libre, no tiene ninguna condición, hombre con hombre, mujer con mujer. Como dice por allá en Noé, donde habla del arca, se daban en casamiento, Mateo 24, se casaban y se daban en casamiento. Ese se casaban y se daban en casamiento lo que vivimos hoy en día. Se casan el hombre y la mujer común y corriente, y también se casan dos hombres y dos mujeres. Yo quiero preguntarte, amor, ¿a qué vino esta aclaración que estás haciendo acerca de esto de la unión libre en este tema que estamos estudiando de la Santa Cena? Ya, porque a mí me duele el corazón y el alma y me quebranto, lloro por dentro cuando un siervo para la cena dice eso, que no estén en unión libre. Yo cuando veo una persona que habla esto, digo, esta persona no conoce la Biblia, no sabe cuál es el matrimonio real. Para allá iba, mi amor, para cerrar esa partecita. Resulta y sucede que el primer matrimonio que estableció, o sea, el diseñador de la familia, de todas las familias de la tierra, se llama Dios, y está en Génesis 1:26, 27 y 28. Y los bendijo Dios, dice el 28. Pero voy a ir allí, y esto lo traigo, esto que les estoy comentando para que tengan en cuenta qué es realmente la unión libre y cuál es el propósito escondido que hay allí, para que se guarde, amado, amada, de hablar, uy, esta pareja está en una unión libre, uy, están en pecado. Guárdese eso. En Mateo 19, sígame con cuidado, en Mateo 19, 4, el 19 lo podemos leer desde el comienzo, el 1, donde le hacen la pregunta a Jesús del divorcio. Y él respondió en el 4 y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo en el 5, por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Como este es un tema que tiene que ver con el matrimonio, y cuando entremos al tema del matrimonio, yo voy a volver a hablar de esto mismo. Pero ¿por qué lo toco acá? Porque como estamos dando el tema de la cena, y si no explicamos esto claro, entonces muchas personas van a decir, uy, esas personas son herejes, malo viven en unión libre, malo tal cosa, aquello, las suposiciones que siempre tratamos de hacer los seres humanos. Nosotros, no sé si de pronto me permiten al grupo, voy a mandar el documento que nos dio la notaría, del matrimonio que hizo la notaría, el documento que hizo el pastor y nos dio en la iglesia donde nos congregábamos. ¿Qué más sería? Y yo soy de los que predico de lo siguiente, porque he encontrado gente
cristiana llorando y me ha tocado llorar con ellos. Estoy quebrantado, hermano, no me da pena. Que me han dicho, hermano, no voy a volver a la iglesia porque el pastor no nos deja tomar la Santa Cena porque vivimos en unión libre. Y yo les pregunto, ¿y eso qué es y con qué se come? ¿Y a dónde está eso en la Biblia? Ahora, vuelvo y les repito, no es que no estemos de acuerdo de la ceremonia, pero quiero aclarar esto para el próximo tema del matrimonio. La Biblia no autoriza a ningún hombre a casar. El que casa es Dios. Tú, pastor que me escuchas, siervo del Señor, evangelista, predicador, tú fuiste llamado, y para hacer las cosas en orden y cumplir con las ordenanzas, haga una presentación en la congregación. Y tú que le gusta chismosear de pronto y hablar de la unión libre, esa persona está en una condición terrible, no tiene para pagar los gastos notariales, no tiene de pronto para alquilar un vestido. Haga algo, recoja fondos y regálenle el vestido, háganle una comida y háganle la presentación ante los santos de Dios de que es un santo hijo de Dios. Ahora, esto me adelanto un poquito en la enseñanza del matrimonio. ¿Será que la relación sexual que tienen dos personas, lo que estaba explicando mi esposa ahorita, dos personas que han hecho la ceremonia en el juzgado, pero también en la notaría y también en la católica, pero también en la iglesia, pero son fornicarios y practican cosas sucias, inmundicia sexual, ellos sí pueden tomar la Santa Cena porque tienen todos los documentos? Y los otros dos pobres que no tienen con qué hacer la ceremonia, ni con qué comprar un vestido, y les falta solamente un documento que los acredite, que ese documento que da el juzgado y la notaría es para materia de derecho, para casos jurídicos, no es para nada más. Les amamos en el amor del Señor, y yo creo que queda claro. Me salgo un poquito del tema, pero tiene que ver mucho con la cena del Señor. Bien, todas estas prácticas del sexo que se sale del diseño de Dios, de las cuales les hablé minutos antes, de esas conductas o formas de inmoralidad sexual que les ilustré, es a lo que se refiere la escritura en Hebreos 13:4 de mancillar el lecho, y que están dentro del género llamado fornicación. Debe quedarnos claro por la palabra que fornicación no es solamente las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer solteros, sino que la fornicación va más allá de esto y puede también llevarse al matrimonio. Si ustedes, amados esposos y esposas, vienen viendo que su vida espiritual no está dando fruto, que han caído en desánimo, que el gozo que produce el Espíritu Santo se ha ido de sus vidas, es hora de examinarse a la luz de las Escrituras si es que están faltando a la santidad en su vida sexual. Dice primera a los Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. El único camino correcto por seguir es el camino que lleva a un creyente más cerca de Dios y la pureza, y más lejos del mundo y el pecado. Primera a los Corintios 6:18 nos invita a huir de la fornicación. Allí dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También Efesios 5:3 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Primera a los Tesalonicenses 4:3-5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Oiga, amados, primera a los Tesalonicenses 4:3-5 es contundente. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, es decir, no mancille el lecho con su pareja. No traiga inmundicia, fornicación al lecho matrimonial, a su intimidad sexual.
Es claro por la palabra. Ahora el Señor nos invita a que no señalemos como fornicarios a una pareja, a un hombre y una mujer que llevan un tiempo ya de convivencia, no están haciendo un ensayo, se aman el uno al otro, hicieron un pacto con Dios el día que se unieron y convinieron en vivir en obediencia a Dios. Y por motivos que desconocemos les falta es la ceremonia, tanto la que se hace en notaría y juzgado como la que se hace en el templo por un ministro del Evangelio. Pero son fieles el uno al otro. Él no tiene ojos para otra mujer, ella no tiene ojos para otro hombre. De manera que no podemos llamarles fornicarios. Estamos incurriendo en pecado nosotros y no ellos mismos. Si nosotros escudriñamos la Escritura, podemos darnos cuenta que si esto fuera así, si la regla fuera notaría, juzgado y luego el casamiento en el templo, lo que primero hubiera fundado el Dios de gloria desde comienzos, desde el Génesis, hubiera sido las notarías y juzgados. De tal manera que entonces, si esto fuera una verdad, que fornicario es el que no ha hecho una ceremonia, podríamos decir que los hombres y mujeres santos de la Biblia estuvieron en fornicación, porque no vemos en la Escritura que ellos hayan ido a ninguna notaría ni juzgado, puesto que no existían, pero tampoco vemos que el Señor instituyera, el Padre Eterno, que los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los levitas realizaran bodas. Tampoco vemos en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Yeshua ni a los apóstoles realizando ceremonias de bodas. Nuestro amantísimo Señor sí participó de unas bodas en Caná, como lo hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 2, donde estaban en la última etapa de una boda al estilo hebreo. La primera etapa era del desposorio, lo que hoy en día llamamos noviazgo. Luego se pasaba a la segunda etapa, la presentación, que era una reunión con los dos futuros contrayentes, los dos padres de ella, los dos padres de él, en una reunión privada. Luego se pasaba a la tercera y última etapa, llamada la presentación. Más que todo era el banquete donde los contrayentes, los desposados, eran presentados ante amigos, amigas, parientes. Un banquete que podía tener una duración de 7 días como mínimo y de ahí para allá más días de acuerdo al poder económico de los padres de los contrayentes. De manera que Juan capítulo 2, donde vemos que nuestro Señor Yeshua, María, la madre de nuestro Señor y sus discípulos fueron invitados a unas bodas en Caná, estaban esa pareja que estaban ahí contrayendo nupcias en la tercera y última etapa. Bien, este es un tema, como lo dijo mi esposo, para tratarlo más extensamente en el matrimonio, que si el Dios de gloria nos permite, estaremos tratándolo con cada una de ustedes. No nos interesa que ustedes se coloquen de acuerdo con nosotros, Marco y María Teresa, no. El deber es que todos nos pongamos de acuerdo con la Biblia, con la Escritura Sagrada, con la palabra de Dios, con el Dios del cielo, que fue lo que Él dijo e instituyó. Y en definitiva nos toca desaprender para aprender. Bien, que el Dios de gloria, que el Santo de los santos, bendiga sus vidas, amados y amadas del Señor, y les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado hasta el final de este estudio bíblico. Aquí concluimos el tema de la Santa Cena, pero como les digo, estaremos ofreciéndoles otros estudios bíblicos, iniciando con el matrimonio y de ahí en adelante lo que el Santo Espíritu de Dios nos guíe.
Un abrazo en Cristo el Señor les bendiga y les guarde en su diestra poderosa.